Bilbao tiene en sus calles tantas delicadezas que cuesta imaginarse cómo serían las orillas de la ría Nervión en tiempos de la industria. Disfrutando estas delicadezas voy rumbo al Centro de Interpretación y Estímulo del Euskera, Euskararen Etxea, en el barrio de San Ignacio, Bilbao. Bueno, estamos en Bilbao, en el barrio de San Ignacio, y aquí tenemos Euskararen Etxea. Euskararen Etxea es un edificio dedicado íntegramente al euskera, donde encontramos diferentes espacios siempre relacionados con el euskera. Euskararen Etxea solamente está en Bilbao, eso es, y lo gestiona, si os fijáis aquí tenemos la placa de la Diputación Foral de Vizcaya. Y tiene una fundación, que es la Fundación Azcue, que es la que se dedica a gestionar lo que es todas las actividades y trabajos que se hacen en Euskararen Etxea. Entonces, como os decía, hay tres sectores principales o de tres áreas fundamentales. Por un lado tenemos el Centro de Interpretación del Euskera, que es un pequeño museo dedicado a la historia y a la diversidad cultural del euskera, porque luego, si queréis, lo comentamos, pero el euskera va a ser una lengua que va a ir cambiando de casa a casa y, por no decir, o sea, de pueblo a pueblo, por no decir de casa a casa. Entonces se trata tanto la historia del euskera como la diversidad lingüística. Luego, como decía, hay diferentes espacios que se pueden alquilar de forma gratuita pues para diferentes tipos de actividades. Y luego, por último, en el último piso tenemos el coworking, que es el espacio en el que diferentes empresas, que también agentes que trabajan en favor del euskera, comparten espacio y... O sea, que se estimula también los emprendimientos. Eso es, todo lo vinculado con el euskera, y para poder reservar esto tiene que ser toda la actividad en euskera. Es un apoyo económico, es un espacio de recursos y de espacio de trabajo. Eso es, y logístico. Vamos a visitarlo. Vale, pues pasamos dentro. Como podéis ver, son espacios bastante diáfanos en los que aquí hacemos formaciones, conferencias, hemos hecho hasta conciertos, berchosayos, un poco de todo. Entonces, todas las salas cuentan con un equipo de tecnología, de última tecnología, ¿no? Pues con su proyector, su ordenador, para poder hacer videollamadas. Hemos hecho aquí presentaciones conectando con Estados Unidos en el momento. Entonces, todas las salas que ofrecemos están equipadas con todas las herramientas suficientes. Euskararen Etxea, dentro de su programación, por ejemplo, tiene Izkibridoak, que es un festival, vamos a decir, dedicado, relacionado con la literatura y el euskera, entonces que siempre hay conciertos o berchos relacionados con la literatura, y es un que se hace después del verano hasta las Navidades. Y aquí tenemos el Centro de Interpretación del Euskera, que es este museo pequeño que os he comentado antes. En este primer espacio tenemos una sala de vídeo donde se proyecta un audiovisual que dura en torno a 12 minutos, donde se tratan estos temas que os he comentado antes, la diversidad lingüística y la historia. En el otro espacio es un poco oscuro, entonces es un andén entre dos trenes y cada tren tiene un nombre. Este que tenemos aquí es Euskara bat eta asko, que quiere decir un euskera y muchos. Entonces aquí se trata la diversidad lingüística del euskera. Y en este de aquí tenemos Euskara atzo eta gaur, que quiere decir euskera ayer y hoy. Entonces aquí se habla sobre la historia. Esta sería la primera pantalla, y aquí es donde voy a ponerlo en euskera porque así lo vais a ver mejor. ¿Qué va a pasar con el euskera? El euskera es una lengua que, como hemos comentado antes, que va cambiando casi de pueblo a pueblo, por no decir de casa a casa. Entonces, a lo largo de la historia se han hecho diferentes clasificaciones para clasificar esta diversidad lingüística. La primera va a ser en el siglo XIX. Luis Luciano Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, se va a desplazar hasta Euskal Herria para hacer la primera clasificación. Que alguien de la talla de Luis Luciano se trasladara hasta aquí ya nos dice el interés que suscitaba el euskera en aquel momento, ¿no? Entonces, en la primera clasificación se van a clasificar 8 dialectos diferentes. Nosotros en euskera decimos euskalkiak. Dialecto en euskera, euskalkia. Y en el siglo XXI solamente se clasifican ya 6 dialectos. Entonces, nosotros siempre hemos hablado del vizcaíno, del guipuzcoano, del navarro, pero en esta última clasificación llegamos a hablar de el occidental, el central. ¿Por qué? Porque no está tal cortado
con Escuela de Cartabón. Es la zona occidente porque en la zona de Vizcaya, en una zona de Vizcaya, en una zona de Guipúzcoa y en el norte de Navarra, ahí se encuentra el mismo dialecto. Pero además de esta diversidad lingüística tenemos que tener en cuenta que está el euskara batua, que el euskara batua va a ser un modelo oficial que va a crear Euskaltzaindia, que es la Academia del Euskera, que es el que yo, por ejemplo, aprendí en el colegio, ¿no? Entonces, para poder entendernos entre todos, ¿no? En 1968 Euskaltzaindia, que es la Academia del Euskera. Sería como el común. Eso es un modelo oficial que... Se marcaron pautas. Eso es, unas normas ortográficas, unas normas gramaticales, y entonces así se va a conseguir pues, un modelo oficial que podamos estudiar en el colegio y en el que, a través del que todos nos vamos a entender, con el objetivo ese de poner unas normas ortográficas y también dar un impulso al euskera. Vais a decir, ¿qué son estos aliens que tengo aquí? Bueno, pues... Los vascos de antes. ¿O son los del futuro? No, pues oye, quizás nos convertimos en esto, no lo sé. Bueno, pues lo cierto es que en el espacio en el que hemos estado, en ese tren oscuro, se cambia las pantallas y se convierte en una escape room, en una sala del escape. Entonces hay diferentes pruebas relacionadas con el euskera, tratando los contenidos que se ven en el museo, y entonces tienes que intentar salir de aquí porque si no los aliens se van a llevar el euskera muy lejos y tienen que salvar el euskera. Ese es el juego. ¿Son simplemente enemigos o son los viajeros en el tiempo que se van a llevar el euskera? Unos que aparecen por allí y que quieren llevarse el euskera porque se dan cuenta del tesoro que es. Entonces tenemos que ayudar a que el euskera se quede aquí y perdure. Entonces este es el espacio que luego usamos para el fotocall. Se transforma totalmente el espacio en el que hemos estado, se decora, cambian las pantallas, se dicen diferentes pruebas desde abrir una caja con una bolita a hacer una sopa de letras, diferentes tipos. Estamos yendo ya a la segunda planta donde encontramos otros espacios dedicados a que se pueden reservar gratuitamente para cualquier evento, una conferencia. Entonces ya veis que los espacios son diáfanos, con una pantalla inteligente, con el ordenador, con mesas de diferentes tipos. Ahora, si queréis, subimos a la tercera planta y podemos ver el espacio de coworking. No sé si habrá alguien, igual les interrumpimos, pero... Puede ser interesante. No, está con la luz encendida, pero no hay nadie. Bueno, este es el espacio que os decía, cada uno tiene su espacio asignado, pues con los diferentes recursos necesarios, la impresora, con un espacio... Es una oficina compartida para trabajar, para empresas, Eso es, que han presentado su candidatura para poder aprovechar el espacio y entonces pues ellos lo han utilizado. Y luego hay otras salas de reuniones para que ellos también se reúnan con sus propios clientes. Entonces tienen diferentes espacios para poder trabajar. ¿Y para hacerte de este club, te cambiaste el nombre o no? Yo sí, yo me llamo María. ¿Pero María, hay María en vasco? Bueno, podría ser Miren, pero no María. Pero vos te seguís llamando María. Obviamente. Yo ya, No es ya me necesario cambiarse. ya me apellido Aguirre Zabal, suficiente.